Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más el poder estar a través de este medio en sus hogares. Como el día de ayer veíamos con lo que dice el apóstol Pedro en capítulo primera epístola del apóstol Pedro 3:8, y la introducción que vimos es que todos debemos ser de un mismo sentir. Leía yo en alguna publicación de que los hermanos, los que son gemelos, dice esta publicación, que según estudios, cuando alguno está con cierta preocupación, el otro también lo siente. Que si alguien está de los gemelos, aunque esté a cierta distancia, pero hay ciertas emociones, la otra persona también la siente. Ahora, eso me traía a mí el versículo que el apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos, en el capítulo número 12. El apóstol Pablo mencionaba algo que debería de identificarnos como hermanos. Y él dice: gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Eso quiere decir que nosotros debemos de alguna manera estar identificados con nuestros hermanos. El pasaje que leíamos el día de ayer nos hablaba acerca de que todos tenemos que ser del mismo sentir. Y el día de hoy vamos a introducirnos también con una de las primeras características que menciona el apóstol Pedro. Y dice ahí: para que seamos del mismo sentir tenemos que ser compasivos. Ahora, ¿qué es la palabra compasivos? El ser compasivos es, según el diccionario, es compadecerse de alguien, ver si alguien tiene alguna necesidad, pero no solamente verlo, sino que también buscar la forma de ayudar en esa necesidad. O sea, el ser compasivo está bien, sentir compasión por alguien. Usted se recuerda cuando el Señor Jesús, en el libro de Marcos, capítulo número 34, dice que el Señor Jesús empezó a ver a la multitud y dice, y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué razón? Porque dice que el Señor Jesús los veía como ovejas que no tenían pastor. Eso quiere decir que veía el Señor Jesús a esa multitud que se iba a cualquier lugar porque no tenían un pastor. Entonces, nosotros tenemos que ser compasivos, hermanos. El apóstol Pablo nos habla precisamente en otro pasaje acerca de este aspecto. En el libro, en Colosenses capítulo número 3, versículo número 12, dice: entonces, como escogidos de Dios, o sea, usted y yo somos escogidos de Dios, como santos y como amados, dice el apóstol Pablo, tenemos que revestirnos, pero mire, aquí usa una palabra adicional. Dice, de tierna compasión. ¿Qué es la palabra tierna? Cuando vemos a alguien que dice que trata con ternura, lo trata con cuidado, lo trata con cariño, y aquí unen las dos palabras, dice tierna compasión. Yo tengo una de las características como hijo de Dios a identificarme y sentir exactamente lo mismo con mis hermanos, es que voy a sentir compasión con ellos. Voy a poder identificarme con ellos. Ellos posiblemente tengan alguna necesidad y yo como hijo, lo que dice la palabra, como escogido de Dios, una de las características o algo que me debe de motivar es que tengo que ser compasivo. Tengo que identificarme. Si mi hermano necesita de mí, yo tengo que estar dispuesto. Si hay alguien que necesita un apoyo, unas palabras, una motivación, una exhortación, yo tengo que estar dispuesto a darle a él lo que él
necesita. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Según el apóstol Pablo dice que lo tengo que hacer con bondad, con humildad, con mansedumbre y sobre todo con paciencia. Muchas veces, tal vez eso es lo que nos hace falta y pues no queremos atender a alguien porque somos impacientes. Pero el Señor nos está llamando, según su palabra, a que seamos compasivos, tiernos, amorosos, cuidadosos, velar unos por los otros. Así que, hermanos, yo los motivo a que seamos de un mismo sentir. Y la primera característica que vimos hoy es que seamos compasivos. Así como el Señor Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús y eso nos caracteriza. Que Dios los bendiga y nos vemos.